Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Joel Rivera, esto es Literatura para tercer grado de secundaria y haciendo un paréntesis en lo que ya habíamos visto, lo que habíamos avanzado del Renacimiento. En esta época se crean tres disciplinas para entender las obras literarias. ¿Por qué? Porque el surgimiento de la imprenta, el libro, la enciclopedia, la universidad y todos estos avances intelectuales importantes provocaron en toda la sociedad una revolución, ¿no? Una revolución en la producción literaria. Y es por eso que surgieron tantos textos que los intelectuales decidieron crear tres disciplinas para estudiar la obra literaria de modo que sea una visión completa, ¿no? La historia literaria estudiaba un objeto literario, la crítica literaria otro y la teoría otro. Y básicamente daban a la obra literaria un enfoque global, completo y pleno de lo que sería la obra y posteriormente su influencia en la literatura universal. Y es por eso que se crean estas disciplinas y es por eso que vamos a hacer este paréntesis antes de entrar a la segunda parte del Renacimiento que lo vamos a ver la próxima semana. Los estudios literarios, entonces, es un sistema ordenado de modelos, teorías, enfoques, categorías y principios y métodos científicos que estudian el origen y el desarrollo de la literatura, sus funciones y características esenciales y de contenido o forma, así como la multiplicidad y la especificidad de las relaciones contextuales e intertextuales que caracterizan la obra literaria. Profesor, ¿qué significa todo lo que ha leído? Yo entiendo, es un concepto un poco engorroso, un poco confuso. Básicamente lo que dice es que los estudios literarios son tres herramientas: historia, teoría y crítica literaria, cuyo principal objeto de estudio es la obra literaria con el fin de analizarla y entender todo lo que tiene que ver con la obra. Eso es básicamente el estudio literario. Entonces, el objetivo, como les dije, el instrumento científico es realizar un análisis del fenómeno literario, su alcance, sus relaciones biográficas, su influencia, sus ideas culturales, su impacto histórico, su conciencia social, su ideología. ¿No? El objetivo del análisis es básicamente descubrir lo esencial de las obras literarias. Es descubrir qué, qué características propias tiene una obra para distinguirse de otra. Bueno, hablando de características, las características pues estas disciplinas literarias es dar principios que estimulen la lectura y ofrecen nuevas claves de significación sobre las obras. Por esta razón, tratan la determinación de los valores artísticos del texto, la perspectiva desde dos enfoques: cómo funciona el texto en sí mismo y cómo funciona en relación de su contexto histórico, social y cultural. A ver, vamos a parar aquí un ratito, voy a explicarles, ¿no? ¿Qué pasa con los criterios de, de estudio de estas disciplinas? Básicamente estimulan, ¿no? Dan un punto de vista global para atraer nuevos lectores, para tratar pues de atraer las miradas y el estudio también, si se quiere, novato, de los lectores, ¿no? Cómo funciona el texto en sí mismo, o sea, si es o no literatura, si es o no hermoso, si es o no eh, beneficioso para la lectura, o sea, si es agradable, y cómo funciona en su relación con el contexto histórico, ¿no? ¿En qué época se escribió? ¿Por qué se escribió? Eh, ¿En qué categoría ingresa? ¿Novela, cuento, obra dramática? O sea, una especie de separación, ¿no? Cómo funciona la historia en sí, que cuenta y por qué lo cuenta, quién lo escribió.
es o no literatura, es atractivo o no, vale la pena leerlo o no, y cómo funciona su contexto social, cultural, ¿no? De qué habla, de qué temas habla, por qué el autor escribiría algo así, y cuál es su contexto, cuál es su influencia en la historia, ¿no? Y cuando hablamos ya de las tres disciplinas, pues tenemos que categorizar, ¿no? La historia literaria, la teoría y la crítica literaria. Estas múltiples ángulos, enfoques diferentes, enriquecen y multiplican nuestro conocimiento sobre la obra literaria. Por eso yo recomiendo, cada vez que ustedes lean un libro, investigar un poquito del autor, por qué es que escribió eso, y en qué época lo escribió, ¿no? Bajo qué contexto, para que ustedes puedan tener una idea global, ¿no? Pronto ustedes van a poder hacer este tipo de críticas, ustedes van a poder hacer, descubrir si es o no literatura, yo les voy a dejar ejemplos, y además ustedes mismos van a tener que hacer una narración en la que yo voy a evaluar si es o no literatura, ¿no? Podríamos considerarlo así. Y con cuántas cantidades de páginas y etcétera, ¿no? La idea es que ustedes aprendan qué es literatura. La historia literaria como punto número uno es la disciplina científica que tiene como objeto de estudio el libro, pero en su contexto histórico-social. Es un cómo ha avanzado en la historia, ¿no? Por ejemplo, en el caso de el poemario de Pablo Neruda, ¿no? 20 poemas de amor y una canción desesperada. Es una recopilación de 20 poemas que lo que hacen es tener un enfoque para endiosar a la mujer y desde el punto, pues lo ve desde puntos de vista muy, muy íntimos, como por ejemplo de su cuerpo, después el rechazo, después en la comunicación, etcétera. ¿No? Es un estudio bastante completo. Entonces, tú no analizas la historia por el contenido en el cuanto a la historia literaria, sino tú lo analizas eh, por qué escribió eso Pablo Neruda, bajo qué contexto lo escribe. En la época en que lo escribió hubo censura para lo que él decía, etcétera. Entonces, las obras literarias en la historia literaria se analizan desde el punto de vista qué hay detrás del autor, por qué Pablo Neruda escribiría eso. Por ejemplo, hay un relato que se llama Paco Yunque, del escritor peruano y poeta conocido como César Vallejo. César Abraham Vallejo escribió Paco Yunque, y en el que relata la historia pues de un niño que sufre bullying de alguien que es hijo de un hacendado y que este tiene mucho dinero, y cuando él va a acusarlo con el profesor le dice que el que tiene la culpa de ese maltrato es él mismo, por llegar así sucio al colegio, y no le hace caso en general, ¿no? Entonces, pues ve que el dueño, pues el hijo, es el padre de ese niño abusón, es el que le da de comer, pues no, al profesor. Y es por eso que el profesor, y tanto el profesor como los directivos, no hacen nada en contra de ese niño que está maltratando a uno que pobre, que proviene pues de una familia que tal vez no tiene los recursos para pagar el colegio, ¿no? Entonces, desde ahí tú ves ya la discriminación, ¿no? Entonces, pero no vamos a hablar en la historia literaria de por qué César Vallejo escribió Paco Yunque, ¿no? No, o por qué se escribió Paco Yunque, ¿no? Sino analizamos la historia detrás del autor. ¿Qué lo movió a César Vallejo a hablar sobre eso? Sobre ese tema, ¿no? En el que ni siquiera se hablaba ya, no se hablaba de bullying, ¿no? Se hablaba pues de maltrato, de acoso escolar. No existía el término bullying. El término bullying ha surgido desde el año 2004, más o menos. Entonces, en esa época en que se escribió Paco Yunque, no existía todavía ese movimiento, y César Vallejo ya hablaba de eso. Entonces, ¿qué lo movió? Entonces, si vamos a la infancia de, de Vallejo, descubriremos que él sufrió mucho abuso por parte de los profesores y de sus compañeros, de algunos de sus compañeros.
Y precisamente es por eso que él se inspira para escribir esto. Entonces, si ustedes me están entendiendo, la historia literaria se basa en lo que hay detrás del escritor y los motivos que movieron al escritor, al autor, para escribir sobre eso, ¿no? Estudia la variabilidad y la evolución de los géneros, así como la historia aborda el estudio del devenir cronológico, es decir, cómo cambia esta historia a través del tiempo, ¿no? Hay una historia que se llama La peste de Albert Camus y es sobre la peste negra que ocurrió en Europa en el año 1920, ¿no? En el que fallecieron muchas personas, millones, eh, por em, la pulguilla que existía pues en las ratas, ¿no? Entonces él escribió para esa época, ¿no? De un acontecimiento que estaba pasando en esa época. Es como si alguien ahorita escribiera de la cuarentena, ¿no? Del COVID-19 y todo lo que ha traído, todo lo malo que ha traído. Entonces, ese es el contexto histórico, es en qué época se escribió y por qué, ¿no? Esta disciplina tiene un dinamismo constante, o sea que cambia, ¿no? El objeto de estudio de la literatura siempre es la comprensión de la obra literaria, ¿no? En la teoría literaria hablamos de la mirada o contemplación, es decir, si es o no literatura. Entonces, cuando hablamos de teoría, normalmente hablamos de un sistema de conceptos, ¿no? Cuando yo les digo, vamos a ver hoy día pura teoría, ¿no? Pura teoría. Entonces, es porque ustedes van a escribir bastante, ¿no? Entonces yo le voy a dictar conceptos, ¿no? La teoría literaria es eso, ¿no? Es saber si la historia tiene o no literatura. Es o no literatura, tiene elementos, tiene técnicas narrativas, que ya lo hemos visto, tiene figuras retóricas, es eso, ¿no? Estudiar si tiene o no las características de la literatura, si es original, si tiene la técnica de desviación, si tiene un mundo propio de ficción, si el autor ha tenido voluntad artística, ¿no? Esas son las características de la literatura, ¿no? La teoría literaria elabora pues unos principios y una metodología para analizar las obras literarias por estilo, corrientes, proceso y lo ubica en tal o qué circunstancia, ¿no? Por ejemplo, si vemos un relato breve, no, este es un cuento, pero si vemos que tiene alimentos pues de varios personajes, es compleja, no, esta es una novela corta, ¿no? Y así sucesivamente. Este relato tiene animales que hablan, ya, es una fábula, ¿no? Y así tú vas ubicándolo si es o no literatura. Y en la crítica literaria, pues es el procedimiento para juzgar, distinguir, explicar, decidir, interpretar, separar, ¿no? Aquí ya es como historia. Tú analizas la historia como una narración ya. En la historia literaria veamos detrás del autor, por qué se escribió. En la teoría, si es o no literatura. Y en la crítica, si es o no atractiva, si vale la pena leerlo, si tiene un buen mensaje, si el autor ha utilizado bien los recursos retóricos, las técnicas narrativas, etc. Todos los principios de la crítica tienen un dinamismo constante y surgen nuevas y nuevas formas de ver la literatura. Su relación intertextual, es decir, su relación en cuanto a otras obras, ¿no? Por ejemplo, Mario Vargas Llosa tiene mucha influencia de Gustave Flaubert o también de William Faulkner, ¿no? Que eran escritores, uno francés y el otro era norteamericano. Entonces tienen bastante influencia de ellos porque estos escritores Faulkner y Flaubert tenían unas técnicas para narrar extraordinarias. Entonces Mario Vargas Llosa las utiliza también en sus obras, ¿no? Algo parecido en La ciudad de los perros, etc. Entonces, ¿qué es la crítica? La crítica es un discurso sobre un discurso, es decir, un discurso científico, o sea, una crítica tú vas a decir vas a hacer un juicio de valor, ¿no? Si es o no bacán, si es o no bonito el texto, si te gustó o no te gustó, si los personajes te gustaron, si fueron completos, si no te transmite nada la obra, ¿no? Sobre un discurso artístico, o sea, la obra, ¿no? El crítico toma un juicio de valor, una opinión, chicos, una opinión, en pocas palabras, ¿no?
una opinión, pero puntualizada y objetiva, ¿no? No cualquier opinión, sino una con argumentos que te digan, pues, si te gustó, si no te gustó y por qué. Siempre en la crítica literaria tú explicas el por qué. Si te gustó o no, por qué, ¿no? Dar siempre fundamentos, fundamentos. Y aquí tenemos, pues, lo que el crítico estudia, ¿no? La influencia literaria, el contexto espiritual, ¿no? La respuesta diversa, que eso vamos a verlo con más detenimiento y profundidad en la videoconferencia de esta semana. Bueno, chicos, espero que puedan tener en cuenta que estamos haciendo un paréntesis para poder ya entrar eh, al análisis de obras literarias y también, ¿por qué no?, de sus propias obras, de sus propios cuentos, narraciones breves, ¿no? Que vamos a también ver. Listo, chicos, esto es todo. Espero vernos pronto en la transmisión y que hayan salido bien, pues, en sus evaluaciones del primer trimestre. Conmigo será hasta esta semana. Cuídense. Chao, chao.